Hoy vamos a hablar sobre el anhelo de despertar. ¿Por qué tantas personas hablan hoy del despertar espiritual? Podríamos ensayar varias respuestas, pero empezaremos por centrarnos en una que pone de relieve el ritmo y el tipo de vida en el que muchísimas personas desarrollan sus tareas cotidianas, desde las domésticas hasta las que llevan a cabo en sus trabajos remunerados. La vida para estas personas se ha convertido en una constante repetición de lo mismo día tras día. Y ese lo mismo pasa por levantarse de la cama con el sonido de la alarma del móvil, comenzar la jornada con prisas, quizás escuchar informaciones espantosas que surgen de la radio o de la televisión, para después sumirse en el caos del tránsito o en el cada vez más zombie inframundo del metro, con la mirada puesta, si va en coche, en la parte trasera del vehículo que marcha adelante, o si va en metro o en cualquier otro transporte público, en la pantalla del dispositivo móvil. Y luego dedicar unas 8 horas a cumplir el horario laboral, apenas interrumpido por el tiempo del almuerzo y alguna pausa para un café o un cigarrillo, y de vuelta al coche o al transporte público, a los rostros y los cuerpos cansados de otras personas que vuelven a casa después de haber hecho todas más o menos lo mismo. Vidas de autómatas. Hace miles de años, algunos seres humanos establecieron una comparación entre despertar y dormir espiritualmente. Hablaron de un aletargamiento del alma, de la producción de automatismos, de lo que ahora podríamos denominar como una vida vivida con el piloto automático. Hay una idea clave cuando abordamos la cuestión del despertar espiritual. Despertar no es en absoluto adquirir algo nuevo, correr en pos de una meta o alcanzar un determinado objetivo. Despertar es recordar lo que ya eres. De ahí que han sido muchos los maestros que han hablado de ese despertar o de la famosa iluminación de la que tanto se cacarea como nada especial. Correr en pos de un objetivo solo hará que sigas en la rueda del anhelo, del apego y del sufrimiento. No es iluminación lo que uno alcanza, es quitar lo que impide que brille la luz que ya estaba ahí. Vamos, por tanto, a derribar el primer mito de estos que vamos a enumerar hoy, que dice: el despertar es una experiencia mística y extraordinaria. Vivimos un momento bastante estúpido de la cultura, una época de narcisismo desatado, donde tener experiencias parece ser un objetivo en sí mismo. Cada día me llegan varias ofertas de actividades y retiros espirituales que prometen grandes cosas. Este sensacionalismo espiritual, donde no se ahorran promesas de tener visiones, de sentir energías, de alcanzar ciertos estados de éxtasis, va en la línea de lo que antes señalábamos. Parecen destinados a marchar hacia un objetivo, a alcanzar una meta. Pero el pensamiento budista señala otro camino. Dice que el despertar es una comprensión directa y sencilla de la realidad tal como es. Un ejemplo a mano es el famoso Satori, palabra que proviene del Zen japonés. Se trata de una iluminación súbita, pero casi siempre sin que surja de ninguna parte ningún fuego artificial, ninguna experiencia fantástica.
como reza un proverbio zen, antes del despertar, cortar leña y acarrear agua. Después del despertar, cortar leña y acarrear agua. Es decir, que la vida seguirá más o menos igual, aunque hayamos despertado, porque no habremos hecho otra cosa que desprender de nuestra conciencia el velo que la cubría y que nos impedía ver a través de una conciencia clara. El mito 2 es: una vez despiertas, todo es paz y felicidad. En Oriente, despertar no implica felicidad permanente, sino una liberación del sufrimiento innecesario. Se le atribuye al Buda histórico, a Siddhartha Gautama, la idea de que el dolor de vivir es ineliminable, pero el sufrimiento siempre es una elección. La palabra sánscrita dukkha se suele traducir como sufrimiento. Lo que vendría a poner fin a dukkha sería nirvana, es decir, la extinción, el fin del aferramiento, del apego. El ego, uno de los principales obstáculos para el despertar, no va a desaparecer de forma mágica, pero sí lograremos que no sea él quien siga dirigiendo nuestra vida. Mantener ese pequeño yo a raya, limitar sus anhelos y sus apegos, es una tarea cotidiana. Por lo tanto, quien despierta no es alguien especial en absoluto, sino alguien que a partir de entonces debe seguir viviendo una vida muy parecida a la que llevaba, pero abierto a la compasión, a la misericordia, volcado en el cuidado de eso nada especial que se manifestó justamente a través de una buena práctica cotidiana. Y el mito 3 lo titularemos: el despertar es un destino, no un proceso. En el pensamiento taoísta y también en el budista, el camino es circular, no lineal. Las personas occidentales, atravesadas como estamos por el cristianismo, casi no podemos pensar el tiempo de otra forma que con un origen y un destino final. Esa flecha del tiempo dificulta que hagamos espacio para albergar la idea de un tiempo que se mueve en círculos constantemente. Para los pensadores orientales, no se llega a ningún final, sino que se aprende a vivir como una persona despierta en cada momento. El tejido o velo de Maya es una buena imagen para pensar. Desde el hinduismo se propone que ese tejido pone frente a nosotras apariencias fenoménicas que se presentan como verdaderamente existentes, pero que en realidad resultan ilusorias. Es decir, son esas apariencias las que hacen y conforman el tejido de Maya, una fachada falsa tras la cual se encuentra la vida auténtica. La tarea de mantener el velo de Maya apartado de la conciencia es, desde luego, un trabajo cotidiano. Un ejemplo: Buda se despertó bajo un árbol, pero después pasó muchas décadas caminando con atención plena. Si hacemos una adaptación de una frase de Lao Tse, diríamos que el camino es el objetivo. Muchísimos años después de Lao Tse, el poeta español Antonio Machado diría: caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Podríamos hablar un poco sobre la verdad desde ese pensamiento oriental que venimos citando. Ya hemos dicho que despertar no es otra cosa que poder ver la realidad tal cual es, habiendo retirado ese tejido de Maya que suponen los filtros del ego, el deseo, el apego, el sufrimiento.
En el Zen, acceder a la verdad implica soltar la idea de yo, mi vida y mi búsqueda espiritual. Son miles las historias que presentan al maestro dándole un golpe o lanzándole algún objeto al discípulo torpe que se engancha en las preguntas egoicas. Como solía replicar el maestro indio Ramana Maharshi a quienes lo consultaban en su ashram, ¿quién es ese yo que pregunta? ¿Quién dice yo? En el Advaita Vedanta, una doctrina que representa una rama de la filosofía hindú, encontramos la idea de que tú no eres la mente, ni el cuerpo, ni la historia. Eres conciencia pura. Y en el Chan chino, precursor del Zen, dicen, todo momento es Buda si lo vives plenamente. Es decir, la budeidad está en ti. Tienes que retirar las capas que la cubren para poder acceder a ella. Por lo tanto, ¿cómo saber si estás despertando? Hay varias ideas que debes ir convirtiendo en acciones o incluso en no acciones, porque a menudo se trata de hacer menos. Pero esto solo será posible si consigues integrarlo a través de la práctica diaria. Se trata, como decíamos, de tener menos reactividad y más presencia. La vida seguirá como siempre, o incluso puede que se presente aún peor. Pero si consigues reaccionar menos como lo hacías, si logras instalar una pausa entre el estímulo y tu reacción, la vivencia del momento presente se irá imponiendo de manera progresiva. Otra prueba de que estás en el proceso de despertar espiritual es ir teniendo una mayor compasión por ti y por las demás personas, lo que supone también menos juicio. Uno de los dramas del ser humano es que se pasa la vida juzgando a sí mismo y a las demás personas, por lo que romper el hábito de la comparación, el juicio y la condena es una prueba del despertar espiritual. La capacidad de observar los propios pensamientos sin identificarte es otra de las muestras de que estás en la senda del despertar. Solemos darle mucha importancia a lo que pensamos y, lo que es peor, consideramos pensar a cualquier manifestación de nuestra mente que casi siempre está emitiendo ruido neurótico. Eso no es pensar. Saber que quien escucha ese ruido es el pequeño yo, que es el mismo que lo genera, te ayudará a romper el lazo que hace que te identifiques con ese ruido. Visibilizar y poder sostener el verdadero deseo, más allá del consuelo que supone el adquirir objetos y relaciones de usar y tirar, es otra vía en el camino hacia el despertar. Desapegarte del mundo material es una pista a seguir en el proceso constante que supone el despertar espiritual y de la conciencia. Por lo tanto, como reflexión final, podemos decir que eso que llamamos despertar no es una meta, sino que consiste en una práctica constante que dura toda la vida, que no se trata de llegar a ningún lugar, sino de salir del sueño que el yo vive desde que la educación y la adaptación al mundo material comienzan a tejer como un velo que cubre la realidad con fenómenos que nos impiden verla en lo que es y vernos y percibirnos en lo que somos. Te invitamos desde aquí, el canal de Vida Plena en YouTube, a observar hoy, ahora, este momento como si fuera el primero. Y recuerda que, como dijo Zeng Zan, tercer patriarca del Zen, no hay que buscar la verdad.
Basta con dejar de aferrarse a las opiniones. Y ahora vamos a finalizar con una breve meditación guiada que destinaremos a observar sin juzgar. Nos tomará apenas unos minutos. Para empezar, adopta una postura cómoda y relajada. Es preferible que estés sentada o acostada sobre una superficie bastante firme para evitar dormirte. Cierra los ojos y observa tu respiración de este momento sin intentar modificarla. Simplemente observa y siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones. Puedes afinar la percepción y sentir cómo el aire, que es apenas un hilo suave, sutil, roza el interior de tus fosas nasales. Pon la atención en ese roce sutil. Concéntrate ahí. Ahora permite que tu atención se centre en las sensaciones de tu cuerpo. Si hay alguna parte que esté más tensa o más rígida que otras, o si percibes algún cambio en la temperatura corporal desde que has comenzado a poner tu atención ahí. Tómate unos segundos para sentir. Ahora céntrate en los pensamientos que surgen, pero sin juzgarlos ni identificarte con ellos. Observar sin juzgar. Esta práctica te ayuda a ver eso que antes describíamos como ruido mental, así como las emociones que van relacionadas a esas ideas, como si fueran las olas en la superficie del océano de la mente, sin identificarte con ellos. Tú no eres eso que piensas. Llega un pensamiento, lo observas y lo dejas pasar. Llega un nuevo pensamiento, lo observas y lo dejas pasar. Poco a poco, mediante esta práctica, los pensamientos van menguando y poco a poco desaparecen. Nunca completamente, pero sí hasta un punto en que ese ruido mental que nos impide estar en silencio y en calma se reduce a la mínima expresión. Y ahora lentamente vamos respirando de forma más consciente, más profunda, mientras abrimos primero el ojo izquierdo, después el ojo derecho, hasta volver a tomar contacto con la realidad exterior. Puedes practicar esta observación cuidadosa cada vez que quieras permitirte ver estos aspectos de ti misma de manera más impersonal y sin quedar atrapada en patrones de repetición no examinados.